Si alguien me hubiese dicho que terminaría en un centro de menores, me habría reído en su cara. Si alguien me hubiese contado que pasaría 15 años sumergido en un mundo de espiritualidad, que hablaría con los muertos, que creería en leyes cósmicas y en una arquitectura invisible de la existencia, lo habría tomado por un lunático. Pero la vida no pregunta, solo empuja, y empuja con fuerza. No habría imaginado que después de ese viaje terminaría en el extremo opuesto, con los pies en la tierra, desencantado, racionalista, despojando mi mente de las vestiduras de la fe, como un soldado que vuelve de la guerra sin la menor intención de enarbolar banderas. Esta es la historia de cómo pasé de un ateísmo impulsivo y feroz a una fe que moldeó mi vida, y de cómo esa fe, la misma que me había dado sentido, se resquebrajó bajo el peso de la razón, del pensamiento crítico, de la cruda realidad. Para contarla, debo regresar al principio, a ese joven sin rumbo que no creía en nada, pero que sin saberlo estaba buscando algo. Un adolescente sin fe ni brújula. La adolescencia es una guerra. Para algunos es un simulacro, un juego de estrategias donde se aprenden los códigos sociales con naturalidad. Para otros es una jungla infestada de trampas, donde cada error pesa como una piedra atada al cuello. Yo pertenecía al segundo grupo. Nunca tuve picardía, nunca supe moverme en el ajedrez social, no tenía brújula ni mapa. Sumemos a eso unos tics nerviosos, un Asperger sin diagnosticar y un entorno que no me favorecía en absoluto. Si alguien quería encontrarme en el instituto, no hacía falta buscar demasiado, bastaba conseguir el rastro de tabaco. Mis padres fumaban como si el aire fuese un enemigo al que había que envenenar. Mi ropa, mi mochila, mi piel, todo apestaba a nicotina. Y en la selva de la adolescencia, donde cualquier rasgo puede convertirse en una sentencia, el humo era mi estigma. El que huele a tabaco, el raro, el que no encaja. La identidad no siempre se elige, a veces te la imponen. Pero cuando descubres que la etiqueta que te han puesto no te conviene, intentas reinventarte. El hip hop me ofreció una salida, no solo la música, sino la actitud, la estética, la sensación de pertenencia. Me envolví en ropa ancha, comencé a hacer rap y caminé con la mirada desafiante, ocultando el huracán interno con un disfraz de seguridad impostada. Pero la identidad también la definen las compañías, y yo elegí las peores. Alcohol, marihuana, noches de excesos, amistades que no eran amistades, sino alianzas temporales basadas en la necesidad de pertenecer. Al principio era un juego, luego se volvió costumbre, luego peligro. Cuando la necesidad de validación se mezcla con la adrenalina y la inconsciencia, las líneas morales se difuminan, hasta que, un día, te descubres con una navaja en la mano, en una papelería de pueblo, haciendo algo que jamás pensaste que harías. Y cuando la realidad te golpea con la fuerza de una sirena de patrulla, comprendes que ya no hay marcha atrás. Sobrevivir en la jungla. Los centros de menores no son prisiones, pero tampoco son refugios, son limbos. Territorios donde las vidas quedan suspendidas entre la delincuencia y la reinserción. Allí estaban los violentos, los manipuladores, los que no sentían la más mínima culpa, y en medio de todo, yo. No era un superviviente nato. No sabía jugar el juego de la jerarquía. No tenía malicia suficiente para escalar en la cadena alimenticia del lugar. Pero aprendí, a golpes, a base de días largos y noches aún más largas. La adaptación es el único salvavidas cuando la realidad te deja sin margen de error. Sin embargo, lo que más me marcó en aquel sitio no fueron los golpes ni las peleas. Fue una conversación. Un asistente social me llevó con un psicólogo. Me hizo preguntas, muchas, y al final dijo que algo cambiaría mi forma de verme a mí mismo. Eres más inteligente de lo que crees. Una frase sencilla, pero hasta ese momento nadie me la había dicho con tanta claridad. Si era cierto, significaba que podía usarlo, que podía aprender, que podía cambiar. El precio de la culpa. Salir del centro de menores no es sinónimo de redención. Las cadenas de una condena pesan, pero la culpa pesa más. No importaban los discursos de aliento, las palmaditas en la espalda. Yo seguía viéndome como el tipo que había cometido un error imperdonable, y cuando llevas una herida abierta, buscas anestesiarla. Algunos beben, otros se pierden en excesos. Yo me refugié en la literatura, pero no en libros que curan, no en manuales de autoayuda o en tratados espirituales que prometen paz. Buscaba el reflejo de mi propia desesperanza. Bukowski se convirtió en mi mentor. Woody Allen en un espejo grotesco.
Las noches se llenaron de alcohol barato, de porros, de conversaciones huecas y de una rutina diseñada para la autodestrucción, hasta que apareció una idea, un escape. El viaje que cambió todo. Alguien me dijo que viajar podía curar el alma. Nunca había viajado en mi vida, pero me aferré a esa idea como un náufrago al madero que flota en medio de la tormenta. No planeé un destino con significado, señalé un punto en el mapa al azar, Asturias. No hubo epifanías, no hubo revelaciones, solo hubo distancia. Distancia con mi entorno, distancia con mis errores, distancia con la persona que creía ser. Las largas caminatas, el cansancio extremo, la soledad, desgastaron la coraza que había construido. Y en una pensión barata, abrí un libro al azar, El ojo de Dios, de Juan José Espinoza, y en sus páginas encontré algo inesperado, la idea de que la realidad no era lo que parecía, la noción de que la conciencia podía alterar la existencia, la grieta en mi concepción del mundo, una grieta que, con el tiempo, se convirtió en un portal, hacia un universo de creencias, hacia la espiritualidad, hacia el espiritismo. Pero en aquel momento no lo sabía, solo sabía que ya no podía seguir siendo el mismo y que el viaje apenas estaba comenzando. Segunda parte. La depresión, el viaje y el despertar espiritual. La grieta en la realidad. Volví de Asturias con la sensación de que algo en mí se había resquebrajado. No un cambio violento, no un terremoto existencial, sino una fisura sutil, una grieta por la que se filtraba la duda. Hasta entonces, mi vida había sido una sucesión de impulsos, errores y huidas. Pero ahora tenía una pregunta que me carcomía por dentro. ¿Y si la realidad no es lo que creemos? El ojo de Dios de Juan José Espinoza había dejado en mi mente una semilla peligrosa. No hablaba de dogmas, ni de religiones, ni de fe ciega. No prometía salvación ni condenaba a nadie al infierno. Se limitaba a esbozar una idea escalofriante. Lo que llamamos realidad podría ser solo un constructo mental. La física parecía respaldarlo. Einstein había demostrado que el tiempo y el espacio no eran absolutos. La mecánica cuántica insinuaba que el simple acto de observar modificaba el comportamiento de las partículas. Las filosofías orientales llevaban siglos repitiendo que el mundo era una ilusión, una proyección de la mente. Si eso era cierto, si lo que creíamos sólido era en realidad maleable, ¿hasta dónde llegaba ese poder? No lo sabía, pero estaba decidido a averiguarlo. La búsqueda de la experiencia directa. No me bastaba con leer, nunca me había bastado, necesitaba experimentar. Fue entonces cuando descubrí a William Buhlman y sus relatos sobre experiencias extracorporales. No eran divagaciones esotéricas ni promesas de iluminación, eran manuales detallados, instrucciones precisas para abandonar el cuerpo y explorar lo que había más allá. Si eso era posible, si mi conciencia podía separarse de esta cárcel de carne y hueso, entonces todo lo que sabía sobre la muerte, el tiempo y la identidad se desmoronaba. Las primeras noches fueron un fracaso. Me acostaba siguiendo al pie de la letra las indicaciones de Buhlman, relajarme, respirar, concentrarme en las vibraciones, nada, solo una frustrante sensación de insomnio, pero insistí, y entonces ocurrió. Una noche sentí como mi cuerpo se volvía pesado y mi mente ligera. Un hormigueo recorrió mi espalda, creciendo en intensidad hasta convertirse en una corriente eléctrica que me envolvió por completo. Y de pronto, floté. Por un instante, eterno y fugaz al mismo tiempo, vi mi propio cuerpo desde arriba. El impacto fue brutal. No importaba cuántos libros hubiese leído, cuántas teorías hubiese considerado, nada podía prepararme para la certeza de que mi conciencia no estaba confinada a mi cuerpo. Después de eso, vinieron más experiencias. Me vi deslizándome por mi habitación, atravesando paredes, viajando a lugares que no conocía. Percibí presencias, energías, cosas que no podía explicar con palabras. Ya no era cuestión de creencia, era cuestión de evidencia. Y cuando experimentas algo así, cuando cruzas ese umbral, no puedes volver a ver el mundo de la misma manera. No había marcha atrás. La caída y el refugio en un curso de milagros. La exploración de la conciencia me había abierto nuevas puertas, pero ninguna experiencia mística te protege del golpe seco de la vida. El mío llegó en forma de abandono. Mi novia me dejó. Podría decir que lo vi venir, que había señales, que lo intuía, pero el dolor no entiende de lógica.
Cuando el vacío se instala en el pecho, cuando la soledad se convierte en una certeza, todo lo demás pierde sentido. Y entonces apareció Un curso de milagros. Al principio lo leí con escepticismo, otro libro más, otro manual de espiritualidad barato. Pero a medida que avanzaba en sus páginas, algo hizo clic. Aquí no había técnicas, no había promesas, solo una idea demoledora. El mundo es una proyección de nuestra mente. El sufrimiento no está en los hechos, sino en la interpretación que hacemos de ellos. Nada es real excepto el amor. Si mi relación había terminado y yo estaba destrozado, no era porque la pérdida en sí fuese devastadora, sino porque yo la percibía como tal. Si cambiaba mi percepción, cambiaría mi experiencia. Era una sentencia fría y despiadada, y al mismo tiempo una liberación. Tomé una decisión. Haría de Un curso de milagros mi manual de vida. Una nueva forma de existir. Desde ese momento, todo cambió. No solo practicaba la meditación y la exploración extracorporal. Ahora, cada momento de mi vida era una prueba. Si alguien me insultaba, en lugar de reaccionar con rabia, pensaba: nada externo puede dañarme. Todo esto es solo una ilusión. Si tenía miedo, me repetía: el miedo no existe, solo el amor es real. No había culpa, no había pérdida, no había miedo. Durante 10 años viví así, convencido de que había encontrado la verdad. Cada experiencia mística, cada reflexión, cada cambio en mi percepción del mundo reforzaba la idea de que me estaba acercando a la esencia última de la realidad. Pero cuando cuestionas la naturaleza de las cosas, cuando construyes las certezas y te sumerges en la duda, llega un momento en que te preguntas si también esa certeza es una ilusión. Ahí fue cuando sentí la necesidad de ir más allá. La filosofía ya no me bastaba. Quería pruebas, quería estructura, quería algo que no dependiera solo de la percepción, sino de un sistema sólido que pudiera sostenerse sin desmoronarse bajo el peso del pensamiento crítico. Fue entonces cuando encontré el espiritismo. No como una distracción, no como un pasatiempo, sino como una pieza final del rompecabezas, una doctrina que unía todas las existencias en una estructura ordenada y lógica. No solo la conciencia existía después de la muerte, sino que los espíritus podían comunicarse con nosotros. No solo nuestra percepción moldeaba la realidad, sino que había leyes espirituales que regían el universo. No solo estábamos aquí por azar, sino que la reencarnación tenía un propósito evolutivo. Era perfecto, demasiado perfecto. Y eso debió ser mi primera advertencia, porque lo que en ese momento parecía la respuesta definitiva, sería lo que, años después, terminaría derrumbándose por su propio peso. Parte 3. El espiritismo, la certeza y el adoctrinador de los espíritus. La lógica que atrapa. Después de 10 años aplicando un curso de milagros, mi mente había alcanzado una estabilidad filosófica. Ya no veía el mundo como algo fijo, sino como un reflejo de mi percepción. Pero había un problema, todo seguía siendo subjetivo. Un curso de milagros me ofrecía una estructura mental, pero no una prueba externa. Era una filosofía profundamente interna, pero carente de validación empírica. Y ahí es donde entró el espiritismo. No era solo una creencia más, era una ciencia, o al menos así se presentaba. Allan Kardec no era un iluminado místico, sino un estudioso metódico del siglo XIX. No hablaba de dogmas ni de revelaciones divinas. Hablaba de experimentos, pruebas, observaciones. El espiritismo no pedía fe ciega, sino estudio y comprobación, o al menos eso se decía. Y cuando alguien como yo, que había pasado toda su vida buscando respuestas, se encuentra con un sistema que lo explica todo con una lógica aparentemente irrefutable, es muy difícil resistirse. La entrada en el espiritismo. Al principio, mi interés fue puramente intelectual. Leí el libro de los espíritus, luego el libro de los médiums. Cada página reforzaba la idea de que el espiritismo no era solo una religión, sino un conocimiento estructurado. No se trataba de dogmas, sino de leyes universales. No se trataba de rezar, sino de entender la mecánica del mundo espiritual. Y sobre todo encajaba. La reencarnación explicaba las desigualdades del mundo. Los espíritus nos influían constantemente. La mediumnidad era el puente entre los dos mundos. Pero lo que más me atrapó fue la posibilidad de experimentarlo en primera persona. Ya no se trataba de creer en algo basado en la teoría. Se trataba de verlo, vivirlo, probarlo. Y ahí fue cuando di el paso definitivo. Me uní a un grupo espírita. La comunidad y la revelación.
El espiritismo no es solo un conjunto de ideas, es una comunidad. Desde el primer momento me sentí acogido, eran personas estudiosas, serias, comprometidas con la evolución espiritual. No había fanatismo ni superstición evidente. Había debates, análisis, lecturas constantes. Era como entrar en una sociedad filosófica de alto nivel. Todo estaba diseñado para que el conocimiento se construyera de manera progresiva. Primero, el estudio de Kardec. Después, la profundización en las obras de Léon Denis, Gabriel Delaine, Camille Flammarion. Más adelante la literatura de Chico Xavier y Divaldo Franco. Y al final, el acceso a las sesiones de mediumnidad. Ahí estaba la verdadera prueba de fuego. No bastaba con leer sobre los espíritus, había que comunicarse con ellos. La mediumnidad en acción. Las sesiones de mediumnidad eran el núcleo del espiritismo práctico. Había médiums en estado de trance. Había adoctrinadores guiando los mensajes de los espíritus. Había análisis posteriores de cada experiencia. Mi primer encuentro con esto fue impactante. Un médium comenzó a hablar con una voz ligeramente distinta, con una expresión que no era la suya. El espíritu que se manifestaba decía estar perdido, confundido, atrapado en el plano material. El adoctrinador, una persona experimentada en el grupo, empezó a hablarle con calma, a hacerle preguntas, a guiarlo hacia la comprensión de su estado. No estás solo, hay hermanos que te ayudarán. El espíritu dudaba, parecía temer algo. Pero entonces el adoctrinador le explicó que no tenía nada que temer, que al otro lado había hospitales espirituales, lugares donde los médicos y enfermeros del mundo espiritual lo atenderían hasta que pudiera comprender su nueva realidad. «Veo gente, con batas blancas», murmuró el espíritu a través del médium. «Son médicos espirituales», respondió el adoctrinador, «confía en ellos». El espíritu, poco a poco, empezó a tranquilizarse. Finalmente, con un susurro apenas audible, dijo: me llevan con ellos». El médium salió del trance. Todos quedaron en silencio. Era real. No podía ser una farsa. El médium no tenía forma de fingir eso. El espíritu claramente había estado ahí, o al menos, eso parecía. Convertirme en adoctrinador. Después de un tiempo de observación, llegó el momento de asumir un rol activo. El adoctrinador no es un simple espectador, es el puente entre el mundo material y el espiritual. Es el encargado de hablar con los espíritus que se manifiestan a través del médium, conocer su historia, sus traumas, su estado y orientarlos en su evolución. No todos pueden ser adoctrinadores, se requiere formación, estudio, práctica. Yo lo veía como un trabajo psicológico con los espíritus, cada sesión era distinta. A veces, el espíritu era un niño confundido, otras, un adulto arrepentido de sus errores en vida. Y en ocasiones, entidades agresivas, llenas de odio y resistencia. Aprendí a conversar con ellos, a guiarlos, a calmarlos. La primera vez que un espíritu me agradeció antes de irse al hospital espiritual, sentí que estaba haciendo algo trascendental, estaba ayudando al alma de alguien que había muerto. ¿Cómo podía dudar después de eso? Era la prueba definitiva. La estructura perfecta. El espiritismo no solo me daba experiencias, sino una estructura total del universo. Explicaba el sufrimiento y las diferencias humanas a través del karma y la reencarnación. Explicaba la evolución de la conciencia como un proceso natural del alma. Explicaba las enfermedades y los problemas como consecuencias de vidas pasadas. Explicaba las relaciones humanas a través de conexiones espirituales previas. Todo tenía una razón de ser. No había lagunas. No había preguntas sin respuesta. El espiritismo no dejaba espacio para el vacío ni la incertidumbre. Y para una mente como la mía, que había estado buscando respuestas toda su vida, eso era oro puro. Pero no me di cuenta de algo clave. Cuando un sistema tiene respuestas absolutamente para todo, quizás el problema no está en el mundo, sino en el sistema mismo. Las primeras grietas. A medida que profundizaba más en la doctrina, comencé a notar pequeños detalles que me inquietaban. Primero fueron cosas sutiles, ciertas respuestas de los espíritus que parecían sacadas de los propios pensamientos del médium, ciertas contradicciones en la literatura espírita sobre la reencarnación de figuras históricas. Por ejemplo, el caso de Joana de Angelis. Primero, se había afirmado que ya había reencarnado en la Tierra, luego, los mismos autores cambiaron la versión, sigue en el plano espiritual, y ahora nadie hablaba del tema. Silencio absoluto. Lo mismo con la estructura de las federaciones espíritas brasileñas o la misma española, donde había conflictos internos y luchas de poder que chocaban con la idea de que los espíritas eran seres más evolucionados.
Y poco a poco me di cuenta de algo más peligroso. Los espíritas no veían estas contradicciones, o si las veían, las justificaban con explicaciones ambiguas. Esa pregunta, al principio un murmullo lejano, con el tiempo se convertiría en un rugido imposible de ignorar. Parte 4. La fe que se resquebrajaba. El sesgo de confirmación. Había pasado 3 años inmerso en el espiritismo. Lo había estudiado, practicado, experimentado. Había guiado a supuestos espíritus en hospitales espirituales del más allá. Había presenciado fenómenos mediúmnicos inexplicables. Había debatido con personas profundamente inteligentes que sostenían la doctrina con una lógica que, a primera vista, parecía irrefutable, pero algo me incomodaba. Al principio fue un murmullo, una leve incomodidad en el fondo de mi mente, pero poco a poco ese murmullo se convirtió en un eco constante. ¿Por qué siempre encontramos lo que queremos encontrar? Había estudiado el concepto de sesgo de confirmación en psicología. La mente humana tiene una tendencia natural a interpretar la información de una manera que refuerce nuestras creencias previas, y en el espiritismo todo parecía encajar con el sistema, sin importar la evidencia. Si una sesión de mediumnidad revelaba detalles precisos, era prueba de que los espíritus existían. Si la información era incorrecta, se decía que el medium estaba interfiriendo con su propia mente. Si un mensaje era vago, era porque el espíritu aún no tenía suficiente claridad para comunicarse bien. Si era demasiado claro, se decía que era un espíritu evolucionado. Siempre había una justificación, siempre había una forma de reinterpretarlo todo, y eso me inquietaba. Porque cuando un sistema nunca falla, nunca se contradice, nunca admite un error, quizás el problema no es que sea perfecto, sino que está diseñado para ser infalsificable, y algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. El temor a ser obsesado. Cuestionar una creencia nunca es fácil, pero dentro del espiritismo, cuestionar la doctrina tenía consecuencias psicológicas más profundas. Porque en este sistema, la duda no es vista como algo natural, como parte del pensamiento crítico. Es vista como un síntoma de obsesión espiritual. Los espíritas creen firmemente en la capacidad de los espíritus para influir en la mente de los encarnados. Y según la doctrina, los espíritus inferiores, entidades perturbadas, rencorosas o ignorantes, buscan constantemente alejar a los seres humanos del camino de la luz. Si alguien dentro de la comunidad empezaba a cuestionar el espiritismo, si comenzaba a alejarse, a dudar, la explicación inmediata no era que tuviera un razonamiento legítimo, era que estaba siendo influenciado por espíritus opresores. Si yo expresaba mis dudas en un debate, se me advertía con frases como «Ten cuidado porque los espíritus obsesores pueden estar trabajando sobre ti. Quizás deberías someterte a pases espirituales para limpiar tu energía». No olvides que la obsesión espiritual comienza con pensamientos que nos alejan de la verdad. Dicho de otro modo, si dudas, no es porque el sistema tenga fallas, es porque estás bajo la influencia de entidades que quieren hacerte dudar. Esto creaba un mecanismo de control mental sutil, pero poderoso, porque no era solo miedo al error, era miedo a ser poseído por fuerzas invisibles, y esto me llevó a una paradoja aterradora. Si mis dudas eran reales, significaba que el espiritismo podría estar equivocado. Si mis dudas eran causadas por espíritus obsesores, significaba que mi mente estaba siendo manipulada. ¿Cómo diferenciarlas? Era un juego psicológico macabro. Si me cuestionaba, me estaba abriendo al peligro. Si aceptaba la doctrina sin dudar, me protegía de la obsesión. Pero lo que más me aterraba era la forma en que la comunidad te juzgaba si empezabas a alejarte. Los espíritas no ven a un desertor como alguien que simplemente ha cambiado de opinión. Lo ven como alguien espiritualmente enfermo, alguien que está cayendo en manos de entidades oscuras. El solo hecho de dudar me hacía sentir como si estuviera caminando al borde del abismo, y si decidía irme, sabía que no solo perdería la fe, sino también el respeto de la comunidad. Los fallos del sistema. Cuando empiezas a ver las grietas de una estructura, no puedes dejar de notarlas. Es como si de repente la fachada impecable se desmoronara ante tus ojos, dejando ver el amasijo de escombros y remiendos que la sostienen. Al principio, intentas mirar hacia otro lado. Quieres creer que es solo una ilusión, un malentendido, una sombra pasajera, pero las grietas no desaparecen, sino que se extienden y una vez que las ves, ya no hay vuelta atrás. La reinterpretación del cristianismo.
El espiritismo nació en el siglo XIX en un contexto de racionalización de la fe y auge del pensamiento científico, presentándose como una síntesis entre la religión, la filosofía y la ciencia. Se autodefinió como la tercera revelación divina, después del judaísmo mosaico y del cristianismo, con el objetivo de corregir y completar las enseñanzas espirituales del pasado. Según esta doctrina, Jesús no es Dios ni el Salvador, sino un espíritu puro y altamente evolucionado, responsable de la creación y dirección del planeta Tierra dentro del plan divino. Sus milagros no fueron manifestaciones de su divinidad, sino fenómenos psíquicos avanzados que la humanidad primitiva no podía comprender. Además, el concepto de pecado desaparece, sustituido por la idea de errores corregibles mediante la reencarnación y la ley de causa y efecto. El espiritismo reinterpreta el cristianismo sin rechazarlo por completo, adopta su lenguaje pero alterando sus fundamentos. El Espíritu Santo deja de ser una entidad y se convierte en la mediumnidad. La comunicación con seres desencarnados es considerada una fuente de conocimiento, y la salvación ya no depende de la fe en Cristo, sino del progreso moral a través de múltiples vidas. Esta reinterpretación genera una paradoja. Aunque el espiritismo cuestiona la validez del cristianismo tradicional, sigue apoyándose en su lenguaje y en la figura de Jesús para legitimarse. En lugar de presentar una espiritualidad completamente nueva, reconfigura los conceptos cristianos hasta hacerlos irreconocibles, lo que deja la impresión de que más que una revelación, es una adaptación del mensaje evangélico a una nueva visión filosófica. Más que una continuidad del mensaje de Jesús, el espiritismo parece ser un intento de acomodar la espiritualidad a una cosmovisión progresiva, eliminando dogmas incómodos, pero conservando su atractivo emocional y su estructura narrativa. En su esfuerzo por unir ciencia y religión, terminó creando una reinterpretación que, lejos de aclarar la fe cristiana, la transforma en algo irreconocible. Las contradicciones en la reencarnación y el origen de la humanidad. La reencarnación, piedra angular del espiritismo, se presentó como una ley universal incuestionable. Sin embargo, las afirmaciones sobre las vidas pasadas de figuras históricas han cambiado con el tiempo. Se aseguraba que Teresa de Jesús había sido María Magdalena, que Francisco de Asís era la reencarnación del apóstol Juan, y que Judas Iscariote volvió como Juana de Arco para expiar su traición. Pero estas afirmaciones, que en su momento se presentaron como verdades absolutas, fueron ajustadas o abandonadas cuando dejaron de encajar en la narrativa oficial. El mismo problema se observa en la visión espiritista sobre el origen de la humanidad. La génesis espiritista sostiene que Adán y Eva no fueron personajes reales, sino un símbolo de la llegada a la Tierra de espíritus más evolucionados, pero desterrados de su planeta de origen, quienes se mezclaron con el ser humano autóctono, impulsando así su desarrollo. Este relato, que reinterpreta por completo la tradición judeocristiana, también ha sido modificado con el tiempo, relegándose al olvido cuando resultaba incómodo. A esto se suma una paradoja evidente. En el siglo XIX, los espíritus se manifestaban con fenómenos físicos impactantes, mesas giratorias, golpes, materializaciones, pero con el tiempo estas demostraciones desaparecieron y fueron reemplazadas por comunicaciones más subjetivas a través de la mediumnidad. Si en el pasado los espíritus tenían la capacidad de producir efectos tangibles, ¿por qué hoy solo transmiten mensajes ambiguos y abstractos? El espiritismo sostiene que sus revelaciones provienen de entidades con conocimiento trascendental, pero la constante modificación de sus postulados y la desaparición de las pruebas físicas ponen en duda la solidez de su doctrina. Si la verdad es absoluta, ¿por qué necesitas ajustes? ¿Y por qué los espíritus dejaron de manifestarse como lo hacían en sus inicios? Estas inconsistencias sugieren que, más que una verdad revelada, el espiritismo ha sido una doctrina en constante adaptación, moldeada según las necesidades de cada época. La obsesión por la literatura espírita. El espiritismo genera una cantidad abrumadora de libros. Cada año aparecen nuevos mensajes, revelaciones y relatos de vidas pasadas, un flujo incesante de textos supuestamente dictados por los espíritus. Pero surge una pregunta inevitable: si el conocimiento ya fue codificado en la obra de Kardec, si la doctrina está clara, ¿por qué es necesario seguir publicando más y más libros? La respuesta parece evidente. No es una fuente estable de conocimiento, sino un mecanismo de autoalimentación donde el flujo constante de textos mantiene ocupados a los seguidores, sin darles tiempo para cuestionar lo que leen, como si la doctrina necesitara reafirmarse continuamente para sostenerse.
Sin embargo, lo más llamativo no es la cantidad de libros, sino su contenido. Si los espíritus poseen un conocimiento superior, ¿por qué nunca ofrecen información verificable o descubrimientos adelantados? Hablan de amor universal, evolución espiritual y vidas pasadas, pero nunca dan datos históricos precisos ni información científica comprobable. Sus revelaciones son siempre abstractas, vagas o imposibles de contrastar. Y entonces, la estructura se desmorona. El espiritismo se presenta como un sistema basado en el conocimiento trascendental, pero en la práctica funciona como una cadena de repetición constante, reforzando su propio discurso sin aportar pruebas tangibles. Salir de esta creencia no es un acto inmediato, sino un proceso de desencantamiento gradual. El espiritismo promete tener todas las respuestas, pero al final la única certeza real que queda es esta. Prefiero la incertidumbre honesta antes que una certeza falsa. Parte 5. La caída, la reconstrucción y la aceptación de lo real. Salir de una creencia nunca es solo un proceso intelectual. Puedes acumular pruebas, desmontar cada argumento, demostrar cada contradicción y aún así, la duda seguirá ahí, como un espectro en la niebla. Porque lo que dejas atrás no es solo una doctrina, es una identidad. El espiritismo no había sido para mí una simple teoría o un sistema de pensamiento que podía estudiarse con frialdad académica. Era una comunidad, un refugio en la tormenta de la incertidumbre. Me había dado respuestas cuando más las necesitaba, me había envuelto en la certeza de que todo, absolutamente todo, tenía un propósito. Si me alejaba, ¿qué quedaba? La razón me decía que el espiritismo tenía fallos evidentes, la historia lo demostraba. Y sin embargo, el miedo se instalaba en mi estómago con una opresión sorda, como si algo en mi interior se resistiera a dejarlo ir. Era un temor primario, irracional, porque aunque el espiritismo se presenta como una doctrina de razón, su anclaje más profundo no está en la lógica, sino en el miedo. El miedo a estar equivocado, el miedo a estar siendo manipulado, el miedo a perderlo todo. Las sombras de la historia, el fraude detrás del espiritismo. El espiritismo se enorgullece de tener raíces en la observación, la experimentación, la aplicación de la razón, pero su historia está plagada de fraudes. Las hermanas Fox, a quienes se atribuía el nacimiento del espiritismo en el siglo XIX, confesaron en vida que todo había sido una farsa. Margaret Fox lo dejó claro. Nuestro espiritismo es solo una broma, hemos engañado a todos, lo hemos hecho con chasquidos en los dedos de los pies. Y sin embargo, el espiritismo sobrevivió a esa confesión, igual que un edificio puede mantenerse en pie aunque le hayan quitado los cimientos. Luego estaba William Crookes, el renombrado físico británico que aseguraba haber demostrado la existencia de fenómenos paranormales. Sus experimentos con la medium Florence Cook, que decía materializar a un espíritu llamado Katie King, fueron defendidos con vehemencia por los espiritistas, pero con el tiempo se descubrió que todo era un montaje. Incluso Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, cayó en la trampa. Creyó en unas ridículas fotografías de hadas sin detenerse a cuestionar su veracidad. Un hombre capaz de crear la mente analítica más brillante de la literatura, pero incapaz de aplicarla a sus propias creencias. Y entre ellos muchos otros hombres y mujeres de la época que fueron brillantes, pero era evidente que el espiritismo no había superado una sola prueba científica seria. Chico Xavier y Divaldo Franco. He leído decenas de libros de Chico Xavier y Divaldo Franco. Cuando creí en la doctrina, sus escritos me parecían profundamente inspiradores y reveladores. Hoy, con una mirada crítica, solo veo un refrito constante y vacío, una repetición de ideas sin sustancia ni pruebas. Ambos afirmaban escribir bajo dictados de los muertos, pero entre los más de 400 libros de Xavier y los cientos de Franco, el estilo es siempre el mismo. No hay variaciones de autoría, ni información desconocida, ni predicciones acertadas, solo discursos filosóficos que refuerzan la fe sin desafiarla. Su influencia trascendió lo literario. En 1979, una carta supuestamente canalizada por Xavier fue aceptada como prueba en un juicio, logrando la absolución de un acusado de asesinato. Creencias disfrazadas de evidencias afectando la justicia. Divaldo Franco, a la par que escritor, ha sido un orador persuasivo. Su sistema no admite dudas. Quien cree es iluminado. Quien duda está bajo influencias oscuras. Su obra social, La mansión del camino, le brindó inmunidad ante la crítica. Cuestionar su doctrina era visto como atacar la caridad. Ni Xavier ni Franco demostraron jamás una conexión real con el más allá.
No revelaron conocimientos imposibles ni ofrecieron pruebas concretas. Su éxito radicó en la sugestión y en la necesidad de creer, envolviendo en un relato convincente lo que, en esencia, no es más que una ilusión sin fundamento. Salir fue como arrancarme un trozo de piel. El espiritismo no solo me había dado certezas, también me había dado comunidad, consuelo y sentido. Pero ahora sabía que ese sentido estaba construido sobre cimientos falsos, y entendí, por fin, lo que Viktor Frankl señaló en El hombre en busca de sentido. La vida cobra significado cuando encontramos un propósito propio, no cuando nos aferramos a ilusiones prefabricadas. Pero ese significado, aún hoy, me resulta esquivo. No he encontrado la paz que esperaba, todavía estoy al borde de la depresión, todavía me pregunto si hice lo correcto, si he destruido un pilar sin encontrar otro que lo reemplace. Mi fe en lo divino se ha desvanecido, pero mi fe en la moral y en los valores de un caballero sigue en pie, porque aunque el mundo sea un lugar sin certezas, aunque no haya un destino trazado ni un más allá esperando, los principios de honor, justicia y verdad son lo único que nos separa del abismo. Y si he de sostenerme en algo, que sea en eso. Sexta parte. Entre la lógica y la desilusión. No fui un crédulo que se dejó arrastrar por cualquier corriente esotérica. De hecho, aunque parezca mentira, siempre fui muy crítico. Antes del espiritismo, había explorado filosofías orientales como el Qigong, con bases en el taoísmo y en el budismo, teorías psicológicas como un curso de milagros, de terminología cristiana, y fenómenos como los viajes astrales, aparentemente fundamentados en la física cuántica. Pero el espiritismo, con su mediumnidad, me atrapó por algo que las demás doctrinas no tenían: orden y estructura. La codificación de Allan Kardec planteaba un universo regido por leyes precisas, nada era aleatorio. Las almas evolucionaban a través de múltiples reencarnaciones, cada prueba tenía un propósito, y los médiums eran puentes con el más allá. No era superstición vulgar, sino un sistema bien hilado, con respuestas para todo. Más aún, no estaba solo en esta creencia. En Brasil, en España, en Guatemala, médicos, psiquiatras y hasta altos cargos de instituciones científicas defienden la visión espírita. Si tanta gente inteligente cree en ello, ¿cómo no va a ser cierto? Pero pronto descubrí que la lógica interna de un sistema no lo hace verdadero. El problema de las certezas absolutas. El espiritismo, como toda doctrina cerrada, tenía respuestas para todo y precisamente eso lo hacía sospechoso. Si algo lo confirmaba, era prueba de su veracidad. Si algo lo contradecía, había una justificación para ello. Los médiums decían recibir mensajes de espíritus, pero nunca transmitían información verificable. Los fenómenos inexplicables parecían extraordinarios hasta que la psicología y la neurociencia ofrecían explicaciones más simples y fundamentadas. Y cuando las pruebas fallaban, siempre había excusas. No era el momento, la energía no estaba alineada, los espíritus no querían revelarlo aún. Cuanto más analizaba, más claro veía el patrón. Era un castillo de naipes sostenido por la fe y el sesgo de confirmación. Y cuando dejé de creer, la estructura entera se desmoronó. Aislamiento, reconstrucción y la búsqueda de identidad. Salir del espiritismo no fue solo cambiar de ideas, fue perder un mundo entero. 15 años de creencias desmoronadas de golpe. No fui rechazado por la comunidad, pero tuve que alejarme. No porque fueran malas personas, ya que conocí gente maravillosa, sino porque necesitaba reconstruirme sin la influencia de nadie. Sin embargo, también encontré personas emocionalmente rotas, manipuladores y algunos que, sinceramente, rozaban la psicopatía. Este proceso ha sido similar al de alguien que sale de una secta, y lo digo con toda la seriedad posible. Me acaban de diagnosticar depresión y sigo luchando contra ella. Cuando destruyes la estructura que sostenía tu realidad, lo que queda es el vacío. Prevención, el peligro de las creencias que distorsionan la realidad. El espiritismo es solo una entre muchas corrientes que deforman la percepción del mundo. No lo digo yo, lo dicen expertos en psiquiatría y psicología. La terapia regresiva y la psicología transpersonal, que también estudié en profundidad y en las que incluso me formé, han inducido recuerdos falsos de vidas pasadas, afectando la estabilidad de muchas personas. Las pseudoterapias basadas en energía y vibraciones han hecho que gente abandone tratamientos médicos reales por métodos sin fundamento. El pensamiento mágico extremo genera paranoia y delirios que rozan el brote psicótico.
Las sectas han evolucionado, ya no necesitan un líder carismático y una comuna aislada. Ahora están en libros de autoayuda, en influencers de YouTube, en terapeutas sin licencia, y son igual de peligrosas. De la espiritualidad al pensamiento crítico, aprender a vivir sin certezas. Hoy no tengo respuestas absolutas, pero tampoco las necesito. No necesito creer en espíritus para encontrar propósito en la vida. No necesito la reencarnación para valorar cada día con mi hija y con mi mujer. No necesito la mediumnidad para sentir amor y conexión con los demás. Lo que tengo es real porque lo construyo con mis propias decisiones. Quizás todavía me sienta un poco vacío, pero voy camino a ser más libre que nunca. Porque ya no creo que haya un destino cósmico escrito, ni un plan divino esperando ser descubierto. Hoy, quizás ya no tenga fe en un poder superior, pero sí en los valores que han sostenido a nuestra civilización, en la dignidad humana, en la justicia, en la compasión. No necesito creer en dogmas para reconocer el impacto del cristianismo en nuestra historia, y aunque mi fe en lo divino se haya desvanecido, mi respeto por ese legado permanece intacto. Solo hay lo que hacemos con la vida que tenemos. Y eso sí es real.